Su hijo la echó de casa como si no valiera nada, ni un gracias ni una despedida. Pero los registros del hospital contaban otra historia. Ella le había salvado la vida en silencio, mientras él era demasiado egoísta para verlo. Bienvenida de nuevo y disfruta la historia. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la casa de 2 pisos en el barrio residencial de Queens, Nueva York. Las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas que nunca cesaban de caer, creando patrones serpenteantes que se difuminaban bajo la luz dorada de las farolas de la calle. Dentro, el calor del hogar contrastaba brutalmente con la frialdad que se respiraba en el ambiente cargado de tensión. Elena Rodríguez, de 74 años, permanecía de pie en el vestíbulo de mármol blanco, sujetando con manos temblorosas y nudillos hinchados una maleta gastada de cuero marrón cuya cremallera había cedido años atrás, dejando escapar jirones de tela que colgaban como heridas abiertas. Sus ojos, otrora llenos de la calidez que solo una madre puede ofrecer después de décadas de amor incondicional, ahora reflejaban el desconcierto profundo de quien ve su mundo desmoronarse ladrillo por ladrillo. Las arrugas alrededor de sus párpados se habían profundizado en los últimos meses, cada línea, contando la historia de noches sin dormir, preocupándose por un hijo que ahora la miraba con desprecio. Su cabello gris, siempre perfectamente peinado, en un moño bajo, ahora se escapaba en mechones rebeldes que enmarcaban su rostro demacrado. «Ya vete de una vez y no te molestes en volver jamás». La voz de Mario cortó el aire como un látigo afilado, cada palabra cargada de una crueldad que Elena nunca había escuchado en los labios que una vez besó cuando era apenas un bebé. Su hijo de 42 años se alzaba frente a ella con el rostro enrojecido por la ira, las venas del cuello marcándose bajo la piel tensa como cuerdas de guitarra, a punto de romperse. Sus manos, que ella recordaba pequeñas y suaves cuando le enseñaba a atar los cordones de sus zapatos, ahora estaban cerradas en puños amenazantes. Detrás de él, su esposa Elena permanecía con los brazos cruzados sobre su blusa de seda costosa, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios pintados de rojo carmesí. Sus ojos azules fríos como el hielo invernal brillaban con una satisfacción que helaba la sangre. El collar de perlas que adornaba su cuello parecía centellear con cada respiración calculada, como si cada joya fuera una pequeña victoria sobre la anciana que tenía enfrente. «Ya hemos hecho suficiente por ti, Elena», continuó Elena, pronunciando su nombre como si fuera algo desagradable en su boca. «Esto no es una casa de caridad, es nuestro hogar, nuestro santuario, y tú ya no perteneces aquí». Sus palabras resonaron en el vestíbulo como ecos en una catedral vacía, cada sílaba rebotando contra las paredes de yeso pintadas de crema hasta convertirse en un murmullo de rechazo. Elena no discutió, aunque sentía como si cada palabra fuera un puñal que se clavaba directamente en su corazón, ya fracturado. A sus 74 años, su espalda se curvaba bajo el peso invisible de décadas de trabajo incansable, de sacrificios silenciosos que nadie había valorado nunca. Sus manos estaban hinchadas y deformadas por años de fregar suelos ajenos, hasta que brillaran de coser ropa para familias que nunca le dieron las gracias, de cargar bebés que crecieron y se convirtieron en adultos que la olvidaron. Las articulaciones de sus dedos protestaban con cada movimiento, recordándole cada superficie que había limpiado, cada comida que había preparado, cada lágrima que había secado. Simplemente se inclinó con la dignidad que aún le quedaba, recogió su vieja maleta con ambas manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta de roble macizo sin pronunciar una sola palabra. Sus pasos sobre el suelo de mármol sonaban como el tic-tac de un reloj que marca el final de una era.
El frío de octubre en Nueva York la golpeó como una bofetada helada cuando cruzó el umbral el viento cortante, atravesando su abrigo delgado, de lana gris como si fuera papel. «Nadie quiere cuidar de peso muerto», murmuró Elena mientras cerraba la puerta de un portazo que resonó por toda la calle silenciosa. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó en el pecho de Elena como el eco de toda una vida que se cerraba para siempre, como el último acorde de una sinfonía que había durado 74 años y que ahora llegaba a su fin con una disonancia cruel. Las calles de Queens estaban resbaladizas por la lluvia constante que había caído durante días. Los charcos reflejaban las luces de neón de las tiendas cerradas, creando un caleidoscopio de colores que se difuminaban bajo sus pies. Sus zapatos, de cuero gastado los únicos que poseía, se empaparon en cuestión de minutos, y el agua fría se filtró a través de las grietas hasta llegar a sus calcetines de algodón. Su abrigo delgado, comprado en una tienda de segunda mano, años atrás, apenas la protegía del viento cortante que barría las avenidas como un río invisible de cuchillas de hielo. Sin destino alguno, y con el corazón roto en millones de fragmentos, caminó sin rumbo por las calles familiares que ahora parecían extrañas y hostiles. Sus piernas rígidas protestaban a cada paso, sus huesos gritando de dolor con cada movimiento. Las aceras que una vez había recorrido llevando a Mario de la mano cuando era niño, ahora se extendían ante ella como un desierto infinito de concreto frío. Un banco al borde del pequeño parque Maple se convirtió en su refugio para esa noche interminable. La estructura de hierro forjado pintada de verde, pero descascarillada por los años, crujía bajo su peso mientras se sentaba lentamente. Allí permaneció una mujer que una vez había dado vida, que había nutrido y protegido, ahora abandonada, a esperar que el amanecer trajera algún tipo de solución. La luz parpadeante de una farola solitaria creaba sombras danzantes a su alrededor, como fantasmas de todos los momentos felices que había vivido y que ahora parecían tan lejanos como las estrellas que apenas se vislumbraban entre las nubes grises. Elena había vivido una existencia tejida completamente de sacrificios constantes y amor incondicional. Nunca había tenido vacaciones reales, nunca se había comprado ropa nueva por el simple placer de hacerlo, nunca había pedido nada para sí misma. Cada dólar que ganaba limpiando casas en Manhattan, cada centavo que ahorraba cuidando niños en el vecindario, cada pequeña cantidad que guardaba de sus trabajos de costura nocturna, todo había sido destinado a crear un futuro mejor para Mario y más tarde para sus nietos. Su pequeño apartamento en Astoria había sido siempre un santuario de simplicidad, donde las paredes estaban decoradas no con arte costoso, sino con fotografías de Mario en cada etapa de su crecimiento. Desde sus primeros pasos en el parque hasta su graduación universitaria, cada momento había sido capturado y atesorado como el tesoro más preciado. La mesa de la cocina, donde habían compartido miles de comidas, todavía conservaba las marcas de los proyectos escolares de Mario, pequeñas cicatrices en la madera que Elena acariciaba con cariño cada vez que las veía. Pero cuando Mario enfermó, el año anterior, cuando los médicos del hospital Mount Sinai dijeron las palabras que ningún padre quiere escuchar sobre una seria condición cardíaca que requería cirugía urgente y costosa, Elena hizo lo que cualquier madre haría sin dudarlo. Un segundo, en el silencio de su habitación, bajo la luz tenue de su lámpara de mesita de noche, contó cada billete de sus ahorros de toda la vida. 47 años de trabajo constante, de privaciones de vivir con lo mínimo indispensable para que otros pudieran tener más. Con manos temblorosas pero determinadas, retiró hasta el último dólar que había ahorrado durante décadas de trabajo incansable.
$85.000. Una fortuna para alguien que nunca había ganado más de $500 a la semana. Dinero ganado limpiando casas donde las dueñas la trataban como invisible, cuidando niños que gritaban y lloraban mientras sus padres se iban de vacaciones, cosiendo hasta altas horas de la madrugada bajo la luz insuficiente de su pequeña sala de estar. El día de la operación caminó hasta el hospital Mount Sinai, con pasos decididos, pero el corazón en un puño. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y esperanza mezclados, y el sonido de sus pasos sobre el linóleo pulido se perdía entre el murmullo constante de médicos, enfermeras y familias preocupadas. En el mostrador de admisiones bajo, las luces fluorescentes que hacían que todo pareciera más frío y clínico, entregó un cheque que representaba cada sacrificio que había hecho en su vida. «Por favor», susurró al empleado del mostrador, un joven con gafas que la miró con curiosidad. «No le digan que fui yo quien pagó esto. Solo quiero que mi hijo viva. Eso es lo único que importa». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras, pero su determinación permanecía firme como una roca. Mario vivió. La operación fue un éxito completo. Su corazón volvió a latir con fuerza, bombeando vida nueva a través de sus venas. Los médicos dijeron que era un milagro que pocos pacientes se recuperaban tan rápidamente de una cirugía tan compleja. Elena visitó el hospital todos los días durante su recuperación, llevando flores del jardín comunitario y sopas caseras que preparaba en la cocina diminuta de Carmen, su vecina, quien había insistido en ayudarla durante esos días difíciles. Pero cuando Mario se recuperó completamente y regresó a su vida normal, algo había cambiado. Las visitas de Elena a su casa se volvieron cada vez más tensas. Elena, que siempre había mostrado una cordialidad forzada hacia su suegra ahora, ni siquiera fingía ser amable. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla silenciosos, donde cada comentario de Elena era recibido con suspiros exasperados y miradas de exasperación. «Mamá ya no puede seguir viviendo sola», le había dicho Mario un día, pero su tono no tenía la calidez de la preocupación genuina. Sonaba más como alguien que se ve obligado a cumplir con una responsabilidad que preferiría evitar. «Ven a vivir con nosotros. Tenemos espacio». Pero el espacio resultó ser un cuarto pequeño en el sótano húmedo y frío, donde Elena pasó meses sintiéndose como una intrusa en la vida que ella había ayudado a construir. Y después, inexplicablemente, él la desechó como si fuera basura. Sin explicación, sin compasión, sin siquiera el respeto básico que se le debe a un ser humano, mucho menos a la mujer que le había dado la vida. Los días que siguieron a su expulsión pasaron con una lentitud cruel, cada hora más despiadada que la anterior. Elena tosía constantemente su cuerpo, debilitándose bajo la exposición constante al frío húmedo de octubre. Las hojas de los árboles de arce que bordeaban el parque comenzaban a cambiar de color, pintando el paisaje urbano con tonos dorados, rojizos y anaranjados que contrastaban dramáticamente con la desesperanza gris que envolvía su mundo. La belleza del otoño en Nueva York, que una vez la había llenado de alegría, ahora solo le recordaba que el invierno se acercaba y que no tenía lugar donde refugiarse. Durmió acurrucada en el banco del parque durante 3 noches consecutivas, su cuerpo encogiéndose sobre sí mismo en busca de calor. Las mantas de periódico que había encontrado en los basureros cercanos proporcionaban poca protección contra el viento cortante que barría el parque como un fantasma helado. Su estómago rugía de hambre, pero el orgullo le impedía pedir ayuda a los transeúntes que pasaban junto a ella como si fuera invisible. Los madrugadores que salían a correr la miraban con una mezcla de lástima y incomodidad, acelerando el paso como si la pobreza fuera contagiosa.
Los trabajadores que se dirigían a sus empleos temprano en la mañana, con sus tazas de café humeante y sus trajes bien planchados, desviaban la mirada como si reconocer su existencia fuera admitir que ellos también podrían encontrarse algún día en la misma situación desesperante. Hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos de Manhattan, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado, la señora Carmen Delgado, una vieja amiga de la iglesia de 1900 San Patricio, donde Elena había sido feligresa durante más de 20 años, la reconoció. Carmen regresaba de hacer sus compras semanales en el supermercado Key Food, sus bolsas de plástico llenas de productos básicos, cuando sus ojos se posaron en la figura encorvada que había visto pasar por alto durante días. «Elena, ¿eres realmente tú?». La voz de Carmen se quebró como cristal al verla en ese estado deplorable. Sus propias lágrimas comenzaron a brotar incluso antes de procesar completamente lo que estaba viendo. Sin dudarlo un segundo, dejó caer sus bolsas de compras al suelo, las latas rodando por la acera, mientras corría hacia su amiga, sus propias lágrimas, mezclándose con la llovizna persistente que había comenzado a caer nuevamente. Carmen era una mujer de 68 años viuda desde hacía una década que había conocido a Elena en los grupos de oración de la iglesia. Ambas habían compartido las alegrías y penas de la maternidad, habían llorado juntas durante los sermones particularmente emotivos y habían trabajado lado a lado en las cenas benéficas de la parroquia. Ver a Elena en semejante estado de abandono era como recibir un puñetazo directo al corazón. «Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has llegado a esta situación?». Carmen se arrodilló junto al banco, tomando las manos heladas de Elena entre las suyas, sintiendo inmediatamente lo finas y frágiles que se habían vuelto. La piel de 1900. Elena estaba fría como el mármol y áspera como papel de lija, sus nudillos hinchados y doloridos por la artritis que empeoraba con el clima húmedo. Elena la miró con ojos que parecían haber envejecido décadas en solo unos días. «Carmen», susurró con voz ronca, «no sabía a dónde ir. No tengo a nadie más». Sus palabras salieron entrecortadas cada sílaba, costándole un esfuerzo enorme. Sin hacer más preguntas en ese momento, Carmen ayudó a Elena a ponerse de pie, sosteniéndola firmemente del brazo mientras recogía la maleta dañada. «Vienes conmigo ahora mismo», declaró con la autoridad de alguien que no acepta negativas. «Mi casa no es un palacio, pero es cálida, y siempre hay espacio para una amiga». Pronto Elena se encontró recostada en el sofá de felpa marrón de Carmen, en una pequeña sala de estar que, aunque tenía corrientes de aire y las paredes necesitaban una nueva capa de pintura, irradiaba el calor genuino de un hogar donde se vivía con amor. No era mucho en términos materiales, pero era infinitamente más acogedor que la mansión de Mario, donde había sentido como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo constantemente. Carmen le preparó té de manzanilla en su mejor taza de porcelana, la que reservaba para ocasiones especiales, y la cubrió con 2 mantas de lana que había tejido ella misma durante los largos inviernos de viudez. Una era de color azul marino con pequeñas flores bordadas a mano, y la otra era de un verde suave como la hierba de primavera. El calor comenzó a regresar lentamente al cuerpo de Elena, y con él una sensación que había olvidado, la de ser bienvenida. «¿Qué pasó realmente, querida?». Carmen se sentó en la silla de mimbre junto al sofá, su voz suave como la miel, pero llena de preocupación genuina. Sus ojos cafés enmarcados por arrugas que hablaban de una vida vivida con risa y llanto a partes iguales, esperaban pacientemente la respuesta. Elena no explicó todos los detalles dolorosos de su expulsión. El orgullo herido,
y la vergüenza de haber sido rechazada por su propio hijo la impedían pronunciar las palabras exactas que Mario había usado, las crueldades que Elena había murmurado con satisfacción maliciosa. En su lugar, eligió una versión simplificada que protegiera lo poco que le quedaba de dignidad. «Ya no era bienvenida allí», dijo con voz apenas audible, como si hablar más fuerte pudiera hacer que la realidad fuera más real y más dolorosa. «Mario dice que ya no me necesita, que he sido una carga para él y su familia». Las palabras salieron como si cada una fuera un pedazo de vidrio roto que tuviera que tragar. Carmen sintió cómo se le encogía el corazón al escuchar esto. Conocía a Mario desde que era un niño pequeño que se escondía detrás de las faldas de Elena durante las misas dominicales. Lo había visto crecer, había celebrado sus logros académicos, había aplaudido en su boda. La idea de que ese mismo niño, ahora convertido en hombre, pudiera tratar a su madre con tal crueldad era casi imposible de procesar. «Eso no puede ser toda la verdad», murmuró Carmen más para sí misma que para Elena. «Tiene que haber algo más. El Mario que yo conozco jamás haría algo así sin una razón poderosa». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que a veces las personas cambian de maneras que desafían toda lógica y compasión. Durante los días siguientes, Carmen cuidó de Elena como si fuera su propia hermana. Le preparaba comidas nutritivas, con los ingredientes que tenía disponibles, sopas de pollo caseras, llenas de verduras frescas, guisos de lentejas que llenaban toda la casa con aromas reconfortantes y pan tostado con mermelada de fresa que habían hecho juntas el verano anterior durante uno de los programas de conservas de la iglesia. Elena ayudaba en lo que podía insistiendo en lavar los platos después de cada comida, a pesar de que Carmen protestaba que era su invitada. «Necesito sentirme útil», explicaba Elena, mientras sus manos arrugadas movían la esponja sobre los platos con movimientos lentos pero meticulosos. «Si no puedo contribuir de alguna manera, me siento como si fuera realmente la carga que Mario dice que soy». Las dos mujeres establecieron una rutina cómoda durante esas semanas. Se levantaban temprano para rezar juntas, desayunaban, mientras escuchaban las noticias matutinas en la pequeña radio de cocina de Carmen y pasaban las tardes trabajando en pequeños proyectos de costura que Carmen había estado posponiendo. Elena demostraba una habilidad extraordinaria con la aguja, creando puntadas tan perfectas y uniformes que parecían hechas por una máquina, pero con el toque personal que solo las manos humanas pueden proporcionar. «Tienes un don verdadero», le decía Carmen mientras observaba a Elena reparar un vestido que había pertenecido a la difunta esposa del hermano de Carmen. «Estas manos han creado belleza durante décadas. Mario debería sentirse orgulloso de tener una madre con tanto talento». Pero entonces, como si el universo hubiera decidido que era hora de que la verdad saliera a la luz, llegó la carta que cambiaría todo para siempre. Un martes por la mañana, mientras Mario revisaba distraídamente el correo que se había acumulado en su entrada durante varios días, encontró un sobre blanco con el membrete del hospital Mount Sinai. Dentro había un estado de cuenta rutinario, el tipo de documento administrativo que los hospitales envían periódicamente para mantener actualizados sus registros. Era una formalidad burocrática que normalmente habría ido directamente a la basura sin ser leído. Pero algo en el documento captó su atención. Al final de la página, en letra pequeña, pero claramente legible, aparecía listado el nombre completo de la persona que había efectuado el pago por su cirugía cardíaca, Elena Rodríguez Patterson, su nombre de soltera que había mantenido como segundo apellido después de casarse con el padre de Mario décadas atrás.
Mario miró el papel con las manos temblando incontrolablemente, sus ojos recorriendo una y otra vez esas líneas que cambiaban absolutamente todo lo que había creído sobre su operación y su recuperación. El monto estaba claramente especificado: $85,000, una suma que sabía que su madre, que había trabajado toda su vida en empleos modestos, nunca debería haber tenido disponible. Fue ella quien pagó todo esto. Su voz era apenas un susurro roto que se perdía en el silencio de su sala de estar. Sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse pesadamente en su sillón de cuero, el mismo sillón donde había estado sentado cuando le gritó a su madre que se fuera y no regresara jamás. La realización lo golpeó como una avalancha. Su madre, la mujer que había echado de su casa como si fuera basura, había vaciado los ahorros de toda su vida para salvar la suya. Mientras él se recuperaba en su cama cómoda, asumiendo que el seguro médico había cubierto todos los gastos, Elena había estado en silencio, sabiendo que había dado todo lo que tenía por él y no esperando absolutamente nada a cambio. No habló durante horas después de leer el documento. Se quedó sentado en su sillón, mirando fijamente la carta como si fuera un artefacto de una civilización perdida que no podía entender completamente. Elena llegó a casa del trabajo esa tarde y lo encontró exactamente en la misma posición, con el papel arrugado en sus manos y una expresión de shock absoluto en su rostro. «¿Qué te pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo Elena, mientras se quitaba sus zapatos de tacón alto y los dejaba caer junto a la puerta con un ruido seco. Su tono era irritado, como si la preocupación de Mario fuera una inconveniencia personal para ella. Mario le extendió la carta sin decir palabra. Elena la leyó rápidamente, sus ojos escaneando las líneas con la eficiencia de alguien acostumbrado a revisar documentos importantes en su trabajo en la firma de abogados, donde era asistente legal. Cuando terminó de leer, Elena se encogió de hombros con una indiferencia que helaba la sangre. «Bueno, esa fue su decisión», dijo con un tono que sugería que estaba discutiendo el clima. «No significa que pueda usar esto para chantajearnos. Ahora, lo que está hecho está hecho. Nosotros no le pedimos que pagara nada». «¿Cómo puedes decir eso?» Mario se puso de pie abruptamente, su voz subiendo de volumen por primera vez en horas. «Ella dio todo lo que tenía por mí, todo, y nosotros la echamos como si fuera basura. ¿No sientes ni una pizca de culpa por lo que hemos hecho?» Elena cruzó los brazos y lo miró con una frialdad que había perfeccionado durante años de matrimonio. «¿Sentimiento de culpa por qué? Por proteger nuestro hogar. Por no querer que una anciana deprimida arruine el ambiente de nuestra casa. Ella eligió gastar su dinero. Nosotros no la obligamos y después de hacerlo se volvió imposible de tolerar. Lloraba constantemente, se quejaba de todo, hacía que nuestros hijos se sintieran incómodos. Hicimos lo correcto al pedirle que se fuera. Pero Mario ya no estaba escuchando sus justificaciones. Se había dirigido al armario del vestíbulo y estaba tomando las llaves de su auto, su conciencia despertando por primera vez en meses, como si hubiera estado en un coma moral y finalmente hubiera recuperado la conciencia. «¿A dónde vas?», preguntó Elena con un tono que mezclaba irritación y preocupación. «No puedes salir corriendo cada vez que tenemos una discusión». «Voy a buscar a mi madre», respondió Mario, sin voltear a mirarla. «Voy a traerla de vuelta y voy a pasar el resto de mi vida compensándola por lo que le he hecho. Si haces eso, si la traes de vuelta aquí, juro que yo me voy», amenazó Elena, su voz cargada de ultimátum. «No voy a vivir en una casa donde esa mujer puede hacer lo que quiera, usando su dinero como arma». Mario se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó para mirarla por última vez. «Entonces creo que ya sabes dónde está la puerta», dijo con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo.
Encontrar a Elena no fue fácil. Mario condujo por todo Queens durante horas, deteniéndose en cada parque, cada refugio, cada lugar donde pensó que su madre podría estar buscando refugio. Visitó la iglesia de San Patricio, donde el padre Miguel le dijo que no había visto a Elena en varias semanas, lo cual era inusual, porque ella nunca faltaba a la misa dominical. Estaba preocupado por ella, admitió el sacerdote, un hombre mayor, con cabello blanco y ojos bondadosos, que había conocido a Elena durante décadas. Siempre se quedaba después de la misa para ayudar a limpiar y organizar los himnarios. Era una de nuestras feligresas más dedicadas. ¿Está todo bien con ella? Mario no supo cómo responder a esa pregunta sin revelar la vergüenza de sus acciones, así que simplemente murmuró algo sobre preocupaciones familiares y continuó su búsqueda. Finalmente, después de preguntar en una docena de lugares diferentes, una mujer en la farmacia del vecindario mencionó haber visto a una señora que se ajustaba a la descripción de Elena visitando regularmente la casa de Carmen Delgado en la calle Roosevelt. Cuando Mario finalmente encontró la pequeña casa de Carmen, 3 días después de leer la carta del hospital, el sol se estaba poniendo y las luces cálidas se filtraban a través de las cortinas de la sala de estar. A través de la ventana, pudo ver a Elena sentada en el sofá ayudando a Carmen a coser el dobladillo de una cortina de color crema. Sus movimientos eran lentos pero precisos, y por primera vez en meses su rostro mostraba algo que se parecía a la paz. Se veía increíblemente frágil, su piel pálida como pergamino, y sus manos temblando ligeramente mientras manejaba la aguja. Había perdido peso, sus mejillas estaban hundidas, y sus ojos parecían más grandes en su rostro demacrado. Era como si el shock y el dolor de las últimas semanas hubieran consumido parte de su esencia vital, dejándola como una sombra de la mujer fuerte que había sido toda su vida. Mario se quedó parado en la acera durante varios minutos, observando a través de la ventana iluminada como si fuera una escena de una película que no podía creer que fuera real. La culpa lo golpeó como una ola gigantesca, amenazando con ahogarlo en su propia vergüenza. Esta era su madre, la mujer que había sacrificado todo por él, y él la había reducido a buscar refugio en la casa de una amiga, porque había sido demasiado cruel y orgulloso para valorar lo que tenía hasta que fue demasiado tarde. Finalmente reunió el valor para tocar la puerta. Carmen abrió con expresión cautelosa y cuando vio quién era su rostro, se endureció inmediatamente. «Mario», dijo con un tono que podría haber congelado el infierno. «¡Qué sorpresa tan interesante!». «Carmen, por favor», comenzó Mario, su voz quebrándose inmediatamente. «Necesito hablar con mi madre. Necesito explicarle algo». «¿Explicarle qué exactamente?». Carmen no se movió del umbral, protegiendo físicamente a Elena de cualquier daño adicional que su hijo pudiera causar. Explicarle por qué la echaste de tu casa como si fuera basura. Explicarle por qué una mujer de 74 años tuvo que dormir en un banco del parque durante 3 noches porque su propio hijo la rechazó. Las palabras de Carmen fueron como puñetazos físicos. Mario se dobló ligeramente, como si realmente hubiera recibido golpes en el estómago. «Por favor», susurró. «Sé que no merezco su perdón. Sé que no merezco ni siquiera estar aquí. Pero necesito que sepa que ya sé. La verdad, sé lo que ella hizo por mí». Carmen lo estudió durante un largo momento, evaluando si sus palabras eran genuinas o simplemente otra manipulación. Finalmente se hizo a un lado. «Ella está en la sala. Pero Mario, te juro por Dios que si le haces daño otra vez, si le causas un solo momento más de dolor, tendrás que enfrentarte a mí». Mario entró a la pequeña casa, sus pasos inciertos sobre el suelo de madera que crujía bajo sus pies.
El aroma de canela y vainilla llenaba el aire, residuos de algo que las dos mujeres habían estado horneando esa tarde. Era un olor a hogar real, muy diferente del perfume artificial que Elena rociaba por toda su casa. Elena levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Por un momento el tiempo pareció detenerse completamente. Madre e hijo se miraron a través de la pequeña sala de estar, décadas de historia entre ellos, ahora teñidas por la traición y el arrepentimiento. Los ojos de Elena no mostraban rabia, lo cual de alguna manera hacía que todo fuera aún más doloroso para Mario. Solo había cansancio profundo, el tipo de agotamiento que viene de haber sido herido por la persona en quien más confiabas en el mundo. Mamá. Mario se dejó caer de rodillas frente al sofá, su orgullo desmoronándose completamente como un castillo de naipes bajo la lluvia. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron libremente por sus mejillas. Ya sé lo que hiciste por mí, sé que pagaste por mi operación. Elena hizo una pausa en su costura, colocando cuidadosamente la aguja en el cojín del sofá antes de mirarlo directamente. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con la gracia de alguien que había dedicado su vida a cuidar a otros, incluso en sus momentos más vulnerables. Sí, dijo simplemente, su voz tan suave como el susurro del viento entre las hojas de otoño. Lo hice. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Mario se acercó más, intentando tomar sus manos, pero Elena las retiró suavemente. Porque un regalo dado con condiciones no es un regalo real, respondió Elena, con una sabiduría que solo viene de décadas de amar sin esperar nada a cambio. Porque quería que vivieras, no que te sintieras en deuda conmigo. Porque eso es lo que hace una madre, da sin contar el costo. Pero mamá, $85,000. Era todo lo que tenías. Era el dinero de tu jubilación, tus ahorros de toda la vida. Mario se pasó las manos por el cabello, tirando de él en su frustración y desesperación. «Y tú eres mi hijo», Elena respondió con la simplicidad de una verdad fundamental. «No hay cantidad de dinero en el mundo que valga más que tu vida. Si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión sin dudarlo un segundo». La respuesta de Elena solo hizo que la culpa de Mario fuera más insoportable. Se dio cuenta de que había estado viviendo todos estos meses, asumiendo que alguien más había pagado por su vida, que su recuperación había sido un golpe de suerte con el seguro médico o algún programa de asistencia del hospital. Nunca se había molestado en investigar los detalles, nunca había hecho las preguntas difíciles que habrían revelado el sacrificio monumental de su madre. «Me echaste de casa después de que di todo lo que tenía para salvarte», continuó Elena, su voz, manteniéndose serena, pero cada palabra cargada con el peso de la traición. «Y ni una sola vez miraste atrás para ver si estaba bien, si necesitaba algo, si tenía un lugar donde dormir». «No sabía, mamá. Te juro que no sabía lo que habías hecho». Mario se aferró a esta excusa como un hombre que se ahoga, se aferra a un salvavidas, aunque sabía en el fondo de su corazón que la ignorancia no justificaba la crueldad. ¿Y eso hace que sea menos doloroso? Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado, que habían llorado demasiadas. Lágrimas. Eso hace que las palabras que me dijiste duelan menos. Eso hace que las 3 noches que pasé durmiendo en un banco del parque sean menos reales. Mario sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. La imagen de su madre, la mujer que había sido su mundo entero durante su infancia, durmiendo a la intemperie, mientras él descansaba cómodamente en su cama, king size, era una tortura que sabía que lo perseguiría por el resto de su vida. «Pensé que Elena me dijo que te habías vuelto demasiado exigente, que estabas causando problemas en casa,
que los niños se sentían incómodos contigo allí. Las palabras sonaron patéticas incluso a sus propios oídos. Me equivoqué completamente. Los niños se sentían incómodos. Elena repitió las palabras con una tristeza que cortaba como un cuchillo. Leonardo viene a visitarme aquí todos los días después de la escuela. Se sienta conmigo en el porche delantero de Carmen y me cuenta sobre sus clases, sobre sus amigos, sobre sus sueños. No parece incómodo en absoluto. De hecho, me dijo que me extrañaba mucho y que no entendía por qué ya no podía visitarme en casa. Esta revelación fue otro golpe devastador para Mario. Su hijo de 16 años había estado visitando secretamente a su abuela, lo que significaba que Leonardo también sabía que algo terrible había pasado. El muchacho había estado cargando con el peso de mantener en secreto estas visitas, probablemente confundido y herido por la situación familiar. Por favor, mamá. Mario se incorporó ligeramente sus rodillas doloridas por estar tanto tiempo en el suelo duro. Regresa conmigo. Regresa a casa. Lo haré bien esta vez. Te cuidaré como mereces. Elena tendrá que aceptarlo o irse. Elena se incorporó lentamente, cada movimiento, una declaración silenciosa de dignidad que había sido duramente ganada a través del sufrimiento. Ahora que sabes que tenía dinero, me quieres de vuelta. Su voz no tenía ira, lo cual de alguna manera la hacía aún más devastadora. Era la tristeza pura vistiendo el rostro del desengaño más profundo. No es por el dinero, mamá. Es porque me he dado cuenta de lo que he perdido. Me he dado cuenta de lo que realmente importa. Me convertiste en nada, Mario. Elena se puso de pie, con la ayuda del brazo del sofá, sus movimientos lentos, pero llenos de propósito. Me hiciste sentir como si fuera una carga, como si mi existencia fuera un inconveniente que tenías que tolerar. Y ahora finalmente me siento valorada aquí, en esta pequeña casa donde Carmen me trata con respeto y cariño. Elena caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero de Carmen, donde las últimas flores del otoño luchaban valientemente contra el frío que se acercaba. No necesito tu disculpa ahora, Mario. Necesitaba tu amor cuando estaba en tu casa, cuando me sentía invisible e inútil. Necesitaba que me vieras como a tu madre, no como a una obligación. Ese tiempo ya pasó, pero soy tu hijo. Mario se puso de pie, tambaleándose sus piernas entumecidas por haber estado tanto tiempo arrodillado. Tienes que darme otra oportunidad. La familia es familia. Elena se volvió para mirarlo y en sus ojos Mario vio algo que nunca había visto antes: límites firmes, establecidos por alguien que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. La familia no es solo sangre, Mario. La familia son las personas que te aman incondicionalmente, que te respetan, que te hacen sentir bienvenido en sus vidas. Carmen me ha mostrado más amor de familia en estas pocas semanas que tú en los últimos 2 años. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina mientras preparaba té para darles privacidad, pero asegurándose de que Elena estuviera segura, entró a la sala con una bandeja de porcelana delicada. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas al ver el dolor en ambos rostros, pero su lealtad estaba claramente con Elena. Elena dijo suavemente: «¿Te gustaría que Mario se quede a cenar? Tengo suficiente estofado para 3 personas». Elena consideró la invitación por un momento largo y pensativo. «No, Carmen. Creo que Mario necesita regresar a su casa y pensar en las decisiones que ha tomado, y yo necesito continuar sanando del daño que me ha causado». Mario se dio cuenta de que había perdido a su madre para siempre, no físicamente porque ella seguía viva y respirando frente a él, sino emocionalmente. Había roto algo fundamental entre ellos, algo que tal vez nunca podría repararse completamente. El arrepentimiento era como un peso físico en su pecho aplastándolo. Con cada respiración,
¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó con desesperación. ¿Alguna manera de ganarme tu perdón? Elena lo miró con una compasión que era casi más dolorosa que la ira habría sido. El perdón no se gana, Mario, se da libremente. Y yo te perdono porque guardar rencor solo me haría daño a mí misma. Pero el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Entonces, esto es todo. ¿Nunca volverás a casa? Esta es mi casa ahora. Elena gesticuló hacia la pequeña sala. De estar donde se había sentido más valorada en semanas que en años, en la mansión de Mario. Carmen me ha ofrecido quedarme aquí todo el tiempo que necesite y he decidido aceptar su generosidad. Mario salió de la casa de Carmen esa noche con el corazón más pesado de lo que había estado en toda su vida. El aire frío de noviembre le cortaba la cara mientras caminaba lentamente hacia su auto, cada paso alejándolo más de la mujer que le había dado todo y a quien él había dado solo dolor a cambio. Durante los días siguientes, la relación entre Mario y Elena se deterioró rápidamente. Él no podía mirar a su esposa sin recordar cómo ella había influenciado sus decisiones, cómo había sembrado semillas de resentimiento hacia su madre, con comentarios aparentemente inocentes y sugerencias subliminales. Elena, por su parte, se negaba a aceptar cualquier responsabilidad por la situación. «No puedes culparme por tus propias decisiones», le gritó durante una de sus muchas discusiones. «Yo no te obligué a echar a tu madre. Simplemente te ayudé a ver que estaba afectando negativamente nuestro matrimonio y nuestro hogar. Afectando negativamente, era una anciana que necesitaba ayuda». Mario gesticuló violentamente su frustración acumulada, finalmente encontrando una salida. «Y nosotros la echamos como si fuera basura después de que había vaciado sus ahorros de toda la vida para salvarme. Esa fue su elección». Elena se mantuvo firme en su posición. Nadie le pidió que hiciera eso, y el hecho de que lo haya hecho no le da derecho a hacer que nuestras vidas sean miserables. Mario se dio cuenta de que estaba casado con una mujer que era fundamentalmente incapaz de empatía o compasión genuina. Los valores que él había pensado que compartían resultaron ser una ilusión cuidadosamente construida durante los años de cortejo y los primeros años de matrimonio. Mientras tanto, Elena nunca regresó a la casa de Mario. En cambio, encontró una nueva vida en la pequeña casa de Carmen, donde por primera vez en años se sintió verdaderamente valorada y respetada. Las dos mujeres desarrollaron una rutina cómoda y satisfactoria, compartiendo las tareas domésticas, cocinando juntas y pasando las tardes trabajando en proyectos de costura que vendían en el mercado de pulgas local los fines de semana. Elena se mudó oficialmente a una habitación pequeña pero cómoda en el segundo piso de la casa de Carmen, decorándola con las pocas posesiones personales que había logrado salvar de su vida anterior. Las fotografías de Mario en varias etapas de su crecimiento seguían ocupando un lugar prominente en su mesita de noche, porque aunque él la había herido profundamente, seguía siendo su hijo, y ella seguía siendo su madre. A medida que pasaron las semanas, Elena comenzó a descubrir que tenía más recursos de los que había imaginado. Durante décadas había sido tan frugal y cuidadosa con el dinero, que incluso después de pagar la cirugía de Mario, aún tenía algunos ahorros modestos escondidos en varias cuentas que había olvidado mencionar. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente si era cuidadosa. Más importante aún, Elena comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado durante los años de cuidar a otros.
Había sido una madre tan dedicada, una cuidadora tan consumida, que había perdido de vista sus propios intereses y pasiones. Ahora, en la tranquilidad de la casa de Carmen, comenzó a explorar actividades que la llenaban de alegría personal. Descubrió que tenía un talento natural para la jardinería. El pequeño patio trasero de Carmen se convirtió en su lienzo, donde plantó flores de invierno resistentes al frío y comenzó a planificar un jardín de vegetales para la primavera siguiente. Sus manos, tan acostumbradas a limpiar y coser, encontraron una nueva satisfacción en trabajar la tierra y nutrir nueva vida desde las semillas. También se unió a un grupo de lectura en la biblioteca local, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba constantemente ocupada cuidando de otros. Descubrió que tenía opiniones fuertes e inteligentes sobre literatura y que los otros miembros del grupo valoraban sus perspectivas maduras y reflexivas. Un día, mientras organizaba sus pertenencias, Elena encontró algunos papeles que había guardado de años atrás, documentos de una pequeña póliza de seguro de vida que había mantenido durante décadas, pagando las primas religiosamente, incluso cuando el dinero era escaso. La póliza había crecido en valor a lo largo de los años y Elena se dio cuenta de que tenía más seguridad financiera de la que había creído. Esto la llevó a una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino también las vidas de muchas otras personas en su comunidad. Elena pidió una cita con el director de Golden Years Assisted Living, una residencia para personas mayores en Flushing que había oído mencionar en la iglesia. La instalación tenía una reputación excelente, pero Elena había escuchado que muchas personas mayores no podían permitirse vivir allí debido a los costos altos. Cuando se reunió con el director, el señor Johnson, Elena hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. Quería hacer una donación significativa a la residencia, pero con condiciones específicas. El dinero debía usarse para crear un fondo que ayudara a personas mayores de bajos recursos a acceder a cuidados de calidad, para mejorar las instalaciones existentes y para crear espacios comunitarios donde los residentes pudieran participar en actividades significativas. Señora Rodríguez, dijo el señor Johnson, después de revisar los números que Elena había presentado, esta es una donación extraordinariamente generosa. ¿Está segura de que quiere hacer esto? ¿Completamente segura?, respondió Elena con una sonrisa que era la primera genuinamente feliz que había tenido en meses. He aprendido que el dinero solo tiene valor cuando se usa para hacer el bien, y quiero que mi contribución ayude a personas que se encuentran en situaciones similares a la que yo estuve. La donación de Elena no era enorme según los estándares de los filántropos multimillonarios, pero para una residencia de cuidados que operaba con márgenes ajustados, representaba un cambio transformador. Con el dinero pudieron renovar completamente las habitaciones más antiguas, instalar nuevos equipos de ejercicio adaptados para personas mayores y crear un jardín terapéutico hermoso donde los residentes podían disfrutar del aire fresco y participar en actividades de horticultura. Pero Elena no se detuvo allí. Comenzó a visitar la residencia regularmente como voluntaria, compartiendo sus habilidades de costura con otros residentes y organizando tardes de té donde las personas podían socializar y compartir historias de sus vidas. Su presencia tranquila y su capacidad natural para escuchar la convirtieron rápidamente en una de las voluntarias más queridas. Es como si hubiera encontrado su verdadero propósito, le comentó Carmen a su hermana durante una de sus llamadas telefónicas semanales. Elena irradia una paz y una satisfacción que nunca había visto en ella antes. Es como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante décadas y finalmente hubiera encontrado la suya propia. Mientras tanto,
Mario luchaba con las consecuencias de sus acciones. Su matrimonio con Elena se había vuelto tensionado e incómodo, lleno de discusiones y resentimientos mutuos. Elena culpaba a Mario por permitir que la situación con su madre afectara su relación, mientras que Mario se daba cuenta de que había estado casado con una mujer cuyos valores eran fundamentalmente incompatibles con los suyos. Su hijo Leonardo, ahora consciente de toda la situación, gracias a las conversaciones honestas que había tenido con su abuela, comenzó a ver a su padre con ojos diferentes. El respeto y la admiración que había sentido por Mario se habían erosionado, reemplazados por una desilusión que era dolorosa para ambos. «¿Cómo pudiste hacer eso, papá?», le preguntó Leonardo una noche, después de regresar de una de sus visitas a Elena. «La abuela nunca te pidió nada, solo te amaba, y tú la echaste como si no fuera nadie». Mario no tenía respuestas que pudieran justificar sus acciones. Había tomado las decisiones más importantes de su vida basándose en influencias equivocadas y prioridades distorsionadas, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Intentó varias veces más acercarse a Elena, enviándole cartas de disculpa y flores, pero ella respondía cortésmente que agradecía sus gestos, pero que había encontrado la paz en su nueva vida y prefería mantener la distancia. No era crueldad, era autoprotección, y Mario gradualmente comenzó a entender que tenía que respetar los límites que su madre había establecido. Meses después, Elena tomó otra decisión que demostraría ser aún más transformadora que su donación a la residencia de cuidados. Contactó a un abogado especializado en planificación patrimonial y estableció un fideicomiso específicamente para Leonardo, su nieto de 16 años. El fideicomiso estaba estructurado de manera que Leonardo tendría acceso a los fondos cuando cumpliera 21 años, pero solo bajo ciertas condiciones. El dinero debía usarse para educación superior, para iniciar un negocio que beneficiara a la comunidad o para proyectos que tuvieran un impacto social positivo. Elena había aprendido de la experiencia de dar dinero sin condiciones y quería asegurarse de que su regalo final fuera usado para crear algo bueno en el mundo. Junto con los documentos legales del fideicomiso, Elena escribió una carta personal para Leonardo que debía entregarse en su cumpleaños número 21. En esa carta vertió toda la sabiduría que había ganado a través de décadas de sacrificio, amor, desilusión y finalmente autodescubrimiento. «Querido Leonardo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has llegado a la edad donde puedes tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Quiero que sepas que guardé este dinero para ti, no porque tengas derecho a él por ser mi nieto, sino porque en todos estos años fuiste la única persona que nunca me miró como si fuera invisible». La carta continuaba explicando los valores que Elena esperaba que Leonardo llevara consigo a lo largo de su vida. La importancia de la compasión, el valor del trabajo duro, la necesidad de defender a los vulnerables y la comprensión de que la verdadera riqueza viene de las relaciones auténticas y el impacto positivo que uno puede tener en las vidas de otros. «Usa este dinero para hacer algo mejor, no para ti mismo solamente, sino para el mundo que te rodea», escribió Elena. «He aprendido que el amor verdadero es silencioso, que el sacrificio es invisible para aquellos que no están listos para verlo, y que las personas más ricas son aquellas que dan incluso después de haber sido lastimadas por la ingratitud». El día del cumpleaños número 21 de Leonardo llegó en una primavera hermosa.
Elena, ahora de 76 años, y radiante de una manera que sorprendió a todos los que la conocían, se reunió con él en el jardín de la residencia Golden Years, donde había decidido mudarse oficialmente después de 2 años maravillosos viviendo con Carmen. Su decisión de mudarse a la residencia no había sido impulsada por necesidad médica o financiera, sino por el deseo de estar más cerca del trabajo voluntario que se había convertido en su pasión. Había asumido un papel de liderazgo en la organización de actividades para los residentes y su apartamento pequeño pero luminoso se había convertido en un centro de actividad social, donde las personas se reunían para proyectos de arte, sesiones, de escritura de memorias y tardes de juegos. «Abuela», dijo Leonardo, mientras se sentaban en un banco bajo un cerezo en flor, «he estado pensando mucho sobre lo que quiero hacer con mi vida». Elena sonrió notando cómo su nieto había crecido, no solo físicamente, sino también en madurez emocional durante los años turbulentos que habían pasado. A los 21 años, Leonardo era un joven reflexivo y compasivo que había aprendido lecciones valiosas observando tanto los errores de su padre como la gracia de su abuela. «Quiero usar el dinero del fideicomiso para abrir un centro comunitario», continuó Leonardo. «Un lugar donde las personas mayores que han sido abandonadas por sus familias puedan encontrar comunidad, propósito y dignidad. Lo voy a llamar el Centro Elena». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría pura y orgullo desbordante. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres hacer?» «Completamente seguro», respondió Leonardo, tomando las manos arrugadas de su abuela entre las suyas, jóvenes y fuertes. «Me enseñaste que el amor real se demuestra a través de acciones, no de palabras. Quiero crear un lugar donde otras personas puedan sentir el mismo amor y respeto que tú me has mostrado siempre». El Centro Elena abrió sus puertas 2 años después en un edificio renovado en Astoria, que había sido una antigua escuela primaria. Leonardo había trabajado incansablemente para convertir el espacio en un refugio acogedor para personas mayores que necesitaban comunidad y apoyo. El centro ofrecía comidas diarias, actividades recreativas, servicios de salud básicos y, lo más importante, un sentido de pertenencia para personas que habían sido olvidadas por el mundo. Elena fue invitada como la oradora principal en la inauguración oficial del centro, mientras se dirigía a la multitud reunida que incluía a funcionarios locales voluntarios, residentes del centro y reporteros de varios medios de comunicación locales. Irradiaba una dignidad y una sabiduría que habían sido forjadas en el crisol del sufrimiento, pero refinadas por la gracia del perdón y el propósito renovado. «Hace 3 años», comenzó su discurso, su voz clara y fuerte a pesar de sus 78 años. «Me encontré sin hogar, abandonada por las personas que más amaba, durmiendo en un banco del parque y preguntándome si mi vida había tenido algún significado». La multitud escuchó en silencio absoluto mientras Elena compartía su historia, no con amargura, sino con la perspectiva de alguien que había encontrado propósito en el dolor. «Aprendí que a veces perdemos nuestro camino no porque seamos malas personas, sino porque confundimos las cosas que importan con las que no importan. Aprendí que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar una nueva familia en lugares inesperados y para descubrir que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas». Después del evento, un reportero del Queen's Chronicle se acercó a Leonardo y le preguntó qué lo había inspirado a crear el centro. Leonardo miró hacia donde su abuela
Estaba rodeada de residentes del centro, riéndose y compartiendo historias, como la matriarca amorosa que había sido destinada a ser desde siempre. Mi abuela me enseñó que el amor es silencioso, que el sacrificio es invisible para aquellos que no están listos para verlo y que las personas más ricas son aquellas que dan incluso después de haber sido destrozadas por la ingratitud. Quería crear un lugar donde esa sabiduría pudiera vivir y seguir ayudando a otros. La historia del Centro Elena y la mujer extraordinaria que lo había inspirado se extendió más allá de Queens. Otros jóvenes en la ciudad comenzaron proyectos similares, inspirados por el ejemplo de Leonardo y Elena. Se creó un movimiento silencioso de compasión intergeneracional, donde las personas mayores eran valoradas no como cargas, sino como tesoros de sabiduría y experiencia. Mario, que ahora vivía solo, después de que Elena finalmente había cumplido su amenaza de irse, siguió los logros de su madre y su hijo desde la distancia. Elena se había mudado a Los Ángeles con un nuevo compañero, llevándose consigo la mitad de los bienes matrimoniales, pero dejando atrás un vacío que Mario tardó mucho tiempo en comprender que era en realidad un alivio. Intentó varias veces más contactar a Elena, pero ella mantenía una distancia cortés, pero firme. No era crueldad, era la protección de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma lo suficiente como para establecer límites saludables. Le enviaba tarjetas de cumpleaños y de Navidad, y Elena respondía con notas breves pero amables, actualizándolo sobre su vida y su trabajo en el centro. «Estimado Mario», escribía en una de sus cartas, «espero que estés bien y que hayas encontrado algo de paz en tu vida. Quiero que sepas que te he perdonado completamente por todo lo que pasó. El perdón no significa que debamos reconstruir lo que se rompió, pero significa que podemos seguir adelante sin llevar el peso de la amargura». En una tarde de domingo de primavera, 5 años después de la apertura del centro, Elena Mario finalmente reunió el valor para visitar el lugar. No para buscar reconciliación o perdón, sino simplemente para ver con sus propios ojos el legado que su madre había creado. El centro estaba lleno de vida. En el jardín, Elena dirigía una clase de jardinería para un grupo de residentes, sus manos todavía hábiles a pesar de sus 81 años. En la sala principal, otros voluntarios dirigían actividades de arte y música. La biblioteca estaba llena de personas leyendo y participando en grupos de discusión. Era exactamente lo que Elena había descrito en sus cartas, un lugar donde las personas mayores no solo existían, sino que florecían. Mario se quedó en la entrada observando a través de la ventana cómo su madre trabajaba con las plantas, explicando pacientemente a los residentes cómo cuidar las semillas de tomate que estaban plantando. Su rostro irradiaba una satisfacción y una paz que él nunca había visto cuando vivía con él. Era como si hubiera estado destinada a esta vida desde siempre, y los años de sacrificio silencioso habían sido simplemente la preparación para este capítulo final de propósito y realización. Leonardo se acercó por detrás, ahora un hombre de 26 años que había dedicado su vida adulta temprana a expandir el trabajo del centro. «Hola, papá», dijo simplemente sin sorpresa. Había visto el auto de Mario estacionado afuera. «Hola, Leonardo». Mario se volteó para mirar a su hijo, notando cómo se había convertido en el tipo de hombre que él había aspirado a ser, pero nunca había logrado. Había una fortaleza tranquila en Leonardo, una compasión natural que recordaba a Elena en sus mejores momentos. «¿Quieres entrar?», preguntó Leonardo. «La abuela está dando su clase de jardinería, siempre está dispuesta a enseñar a alguien nuevo». Mario consideró la invitación. Parte de él quería entrar, disculparse una vez más e intentar reconstruir algo de lo que había perdido.
Pero otra parte de él, la parte que había crecido durante estos años de reflexión y arrepentimiento, entendía que algunas cosas eran más hermosas cuando se las dejaba en paz. No, dijo finalmente. Solo quería ver lo que había creado, solo quería entender lo que perdí. Leonardo asintió con comprensión. Ella está feliz aquí, papá. Más feliz de lo que la he visto jamás. Ha encontrado su lugar en el mundo. Lo sé. Mario miró una vez más hacia el jardín donde Elena reía con sus estudiantes. Y estoy contento de que lo haya encontrado, incluso si yo no puedo ser parte de él. Mario se fue esa tarde con algo que no había sentido en años, una sensación de cierre que no dependía de la reconciliación o el perdón explícito, sino del entendimiento de que había acciones en la vida que no podían deshacerse, pero que podían servir como lecciones para vivir mejor en el futuro. Elena vivió otros 7 años después de esa tarde, años llenos de propósito, comunidad y la satisfacción profunda de saber que su vida había importado. Murió en paz una mañana de otoño, rodeada por las personas del centro que habían llegado a amarla como a una madre y una abuela adoptiva. Su funeral fue una celebración de una vida que había encontrado su verdadero significado en los últimos años. Cientos de personas asistieron, residentes del centro, voluntarios, funcionarios comunitarios y familias enteras que habían sido tocadas por su generosidad y sabiduría. Leonardo habló en nombre de todos, describiendo no solo los logros de Elena, sino la transformación personal que había logrado a través del sufrimiento y la gracia. Mi abuela me enseñó que el triunfo verdadero no viene de la venganza o de demostrar que otros estaban equivocados. Dijo desde el púlpito, el triunfo verdadero viene de vivir una vida que sana lo que otros trataron de destruir, de encontrar maneras de convertir el dolor en propósito y de amar tan profundamente que esa luz continúa brillando mucho después de que nos hayamos ido. En los años que siguieron, el Centro Elena se expandió a otros vecindarios de Nueva York, cada uno llevando el nombre de la mujer que había demostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar el propósito y para crear un legado de amor que trasciende las heridas del pasado. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada y recontada en iglesias, centros comunitarios y reuniones familiares como un recordatorio de que la verdadera riqueza se mide no en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Leonardo mantuvo una relación cordial, pero distante con su padre durante los años siguientes. Mario había aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones, encontrando una especie de paz solitaria en una vida simplificada donde se dedicó al trabajo voluntario y a la reflexión personal. Nunca se volvió a casar, dedicando sus últimos años a intentar reparar en pequeñas maneras el daño que había causado no solo a su madre, sino a otras personas en su vida. En el 10º aniversario de la muerte de Elena, Leonardo organizó una ceremonia especial en el Centro Elena. Había invitado a todos los que habían conocido a su abuela y sorprendentemente Mario apareció. No pidió hablar, no intentó insertar su presencia en el evento. Simplemente se sentó en la última fila y escuchó mientras docenas de personas compartían historias sobre cómo Elena había tocado sus vidas. Una anciana llamada Rosa, que había llegado al centro después de ser abandonada por su familia en circunstancias similares a las de Elena, se puso de pie con ayuda de su bastón y habló con voz temblorosa pero clara. Elena me dijo una vez que las personas que nos lastiman a menudo están luchando con sus propios demonios y que nuestro trabajo no es cambiarlos, sino protegernos mientras seguimos siendo capaces de amar. Me enseñó que podemos elegir ser amargados o ser mejores, pero no podemos ser ambos al mismo tiempo. Otro residente.
Un hombre llamado Francisco, que había llegado al centro después de décadas de alcoholismo que habían alienado a su familia, compartió: Elena nunca me juzgó por mi pasado. Me ayudó a entender que mi historia no tenía que definir mi futuro, que cada día era una oportunidad nueva para ser la persona que realmente quería ser. Historia tras historia se compartió, cada una revelando una faceta diferente de la mujer extraordinaria que Elena se había convertido en sus últimos años. Mario escuchaba en silencio, comprendiendo gradualmente la magnitud de lo que había perdido, no solo en términos de una relación personal, sino en términos del ejemplo de vida que su madre había llegado a representar. Al final de la ceremonia, Leonardo se acercó a la estatua pequeña pero hermosa de Elena, que había sido instalada en el jardín del centro el año anterior. La estatua la mostraba con las manos extendidas, como si estuviera ofreciendo semillas o bendiciones con una sonrisa serena que capturaba perfectamente el espíritu de paz que había caracterizado sus últimos años. «Abuela», dijo Leonardo en voz alta, dirigiéndose tanto a la estatua como a los cielos, «hemos mantenido viva tu promesa. Hemos creado lugares donde las personas pueden encontrar dignidad, propósito y amor en cualquier etapa de sus vidas. Tu historia continúa inspirando a otros a elegir la compasión sobre la crueldad, el perdón sobre la amargura». Mario se acercó después de que la multitud se había dispersado, cuando solo quedaban Leonardo y algunos miembros del personal del centro. Se quedó frente a la estatua durante varios minutos sin hablar. «Era una mujer extraordinaria», dijo finalmente. «Siempre lo fue», respondió Leonardo, «solo que no todos pudieron verlo. ¿Crees que ella habría querido que yo estuviera aquí hoy?», preguntó Mario, su voz cargada con años de arrepentimiento no expresado. Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Creo que ella habría querido que estuvieras donde necesitaras estar para encontrar paz contigo mismo. Si eso es aquí, entonces sí habría querido que estuvieras aquí». Mario asintió, entendiendo que esta era la forma más cercana al perdón que recibiría de su hijo, y quizás la más cercana que merecía. En los años siguientes, la historia de Elena se convirtió en parte del folclore de Queens. Los nuevos residentes del centro Elena aprendían sobre la mujer que había inspirado su creación, y muchos encontraban esperanza en saber que alguien que había experimentado abandono y traición tan profundos había logrado crear algo tan hermoso y duradero. El centro se había expandido para incluir no solo servicios para personas mayores, sino también programas intergeneracionales donde jóvenes voluntarios trabajaban junto a los residentes en proyectos de historia oral, jardinería comunitaria y programas de mentorías. La filosofía de Elena de que la sabiduría fluye en ambas direcciones entre generaciones se había convertido en el principio rector de todas las actividades del centro. Una de las tradiciones más queridas del centro era la Cena de Historias, mensual, donde los residentes compartían relatos de sus vidas, mientras voluntarios más jóvenes escuchaban y hacían preguntas. Estas sesiones se habían convertido en una forma poderosa de preservar historias familiares y comunitarias que de otro modo se habrían perdido. Durante una de estas cenas, una mujer de 92 años, llamada Esperanza, compartió una historia que resonó profundamente con todos los presentes. Cuando era joven, pensaba que el éxito significaba tener una familia que nunca me defraudaría, una casa grande, seguridad financiera. Pero a los 70 años, mi familia me abandonó, perdí mi casa y me quedé sin dinero. Pensé que mi vida había sido un fracaso total, pero aquí, en este lugar que Elena inspiró, he aprendido que el éxito real es ser capaz de amar y ser amado sin importar las circunstancias. Elena me enseñó eso incluso después de su muerte.
Estas historias se recopilaron en un libro llamado Sabiduría desde el banco del parque, lecciones del Centro Elena, que Leonardo publicó en el 15º aniversario del centro. El libro se convirtió en un bestseller local y llevó la historia de Elena a una audiencia aún más amplia. En la introducción del libro, Leonardo escribió: mi abuela Elena Rodríguez comenzó los últimos capítulos de su vida durmiendo en un banco del parque, abandonada por las personas que más amaba, pero eligió no permitir que esa experiencia la definiera. En cambio, la usó como el fundamento para construir algo hermoso. Su historia nos enseña que nuestros finales no están determinados por nuestros comienzos más difíciles, sino por las decisiones que tomamos después de nuestros momentos más oscuros. El libro incluía fotografías del centro, entrevistas con residentes y voluntarios y una sección especial dedicada a las cartas que Elena había escrito durante sus últimos años. Una de estas cartas, dirigida a futuras generaciones de personas que podrían encontrarse en situaciones similares, se había convertido en una especie de manifiesto para el trabajo del centro. A aquellos que se encuentran solos, abandonados o convencidos de que sus mejores días han pasado, quiero que sepan que cada amanecer trae la posibilidad de comenzar de nuevo. La familia no es solo sangre, es cualquier persona que elige amarte consistentemente. El hogar no es solo un lugar, es donde te sientes valorado y respetado. Y el propósito no tiene fecha de vencimiento, puede descubrirse o redescubrirse en cualquier momento de nuestras vidas. La carta continuaba: he aprendido que las personas que nos lastiman a menudo actúan desde sus propias heridas no sanadas. Esto no excusa su comportamiento, pero nos ayuda a entender que su rechazo dice más sobre ellos que sobre nosotros. Nuestro trabajo no es cambiarlos o convencerlos de nuestro valor. Nuestro trabajo es protegernos, sanarnos y encontrar maneras de usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Si mi historia sirve de algo, que sea como prueba de que nunca es demasiado tarde para encontrar tu tribu, para descubrir tu propósito, para crear un legado de amor que trascienda cualquier dolor que hayas experimentado. Las mejores venganzas son las vidas bien vividas, las comunidades bien servidas y el amor bien compartido. En el 20º aniversario del Centro Elena se organizó una celebración masiva que atrajo la atención de medios nacionales. La historia de una mujer de 74 años que había transformado el abandono en un legado de servicio resonó con personas de todo el país que habían experimentado rechazos similares de sus familias. Como resultado de esta atención mediática, comenzaron a aparecer centros Elena en otras ciudades. Cada uno adaptaba el modelo a las necesidades específicas de su comunidad, pero todos compartían los principios fundamentales que Elena había encarnado: dignidad incondicional. Para las personas mayores, el valor de la sabiduría intergeneracional y la creencia de que cada persona tiene algo valioso que contribuir sin importar su edad o circunstancias. Mario, ahora en sus 60, había seguido estos desarrollos desde la distancia. Su propia vida se había simplificado considerablemente después del divorcio. Vivía en un apartamento modesto, trabajaba medio tiempo como consultor y dedicaba la mayoría de su tiempo libre al voluntariado en un refugio para personas sin hogar en Manhattan. Su trabajo voluntario no era un intento de redimirse ante Elena o Leonardo, sino una respuesta genuina al entendimiento tardío de lo que realmente importaba en la vida. Había llegado a comprender que su madre había tratado de enseñarle estas lecciones durante décadas, pero él había estado demasiado enfocado en las cosas equivocadas para escuchar. Una tarde,
Mientras servía comida en el refugio, Mario conoció a un hombre de su edad que había sido echado de casa por su hijo después de que su esposa muriera, y el hijo decidió que no quería la carga de cuidar a su padre viudo. Mi hijo dice que es demasiado difícil tenerme allí con sus propios hijos, le confió el hombre a Mario. Dice que necesitan su espacio, que yo los hago sentir incómodos. Pero yo ayudé a criar a esos nietos. Los cuidé cuando él estaba trabajando. Y ahora actúan como si yo fuera un extraño. Mario escuchó la historia con un reconocimiento doloroso. Era demasiado similar a lo que él había hecho con Elena. ¿Tienes algún lugar donde ir?, preguntó. Por ahora aquí, pero no es una solución a largo plazo. Estoy en lista de espera para algunos lugares, pero la mayoría son demasiado caros o tienen listas de espera de años. Esa noche, Mario llamó a Leonardo por primera vez en más de 2 años. Leonardo, soy yo, tu padre. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito preguntarte algo sobre el centro Elena. Leonardo, sorprendido, pero no hostil, escuchó mientras Mario le contó sobre el hombre que había conocido en el refugio. ¿Hay algún programa en el centro para personas en situaciones como esta?, preguntó Mario. De hecho, sí, respondió Leonardo. Tenemos un programa de transición para personas que han perdido sus arreglos de vivienda familiares. ¿Quieres que hable con él? Sí, pero hay algo más. Mario hizo una pausa buscando las palabras correctas. Me gustaría hacer una donación al centro, una donación significativa. No para comprar perdón o reconciliación, sino porque creo en lo que están haciendo y porque creo que tu abuela habría querido que yo encontrara alguna manera de convertir mi error en algo útil. Leonardo se quedó en silencio durante un momento largo. ¿Estás seguro de eso, papá? No tienes que hacer esto. Estoy completamente seguro, respondió Mario. He estado viviendo con el peso de lo que le hice a tu abuela durante años. No puedo cambiar eso, pero tal vez puedo ayudar a que otras familias no cometan los mismos errores que yo cometí. La donación de Mario ayudó a expandir el programa de vivienda transitoria del centro, proporcionando apartamentos temporales para personas mayores que habían perdido sus hogares familiares mientras trabajaban para encontrar soluciones a largo plazo. El programa también incluía servicios de mediación familiar, ayudando a las familias a trabajar a través de sus conflictos cuando era posible y apropiado. Mario nunca pidió reconocimiento por su contribución y Leonardo respetó su deseo de anonimato. Pero el gesto había creado un pequeño puente entre padre e hijo, no de reconciliación completa, sino de entendimiento mutuo y respeto por el trabajo que cada uno estaba haciendo para vivir mejor. ¿Has experimentado alguna vez o conoces a alguien que haya vivido algo similar? Comparte tu respuesta en los comentarios. Los años continuaron pasando y el legado de Elena siguió creciendo en formas que ella nunca podría haber imaginado cuando estaba sentada en ese banco del parque, sintiéndose abandonada y sin valor. Su historia se había convertido en un símbolo de resistencia, renovación y la capacidad humana de transformar el sufrimiento en servicio. En el 25º aniversario del centro Elena, Leonardo, ahora un hombre de 46 años, con sus propios hijos, que habían crecido escuchando historias sobre su bisabuela extraordinaria, fue invitado a hablar en una conferencia nacional sobre envejecimiento y cuidado familiar. Su presentación, titulada El Banco del Parque a la Filantropía, Lecciones de una Vida Transformada, contó la historia completa de Elena por primera vez en un foro nacional. La audiencia, compuesta por trabajadores sociales, administradores de cuidados, de salud, funcionarios de políticas públicas y activistas de derechos de las personas mayores, escuchó en silencio absoluto mientras Leonardo describía el viaje de Besindesdel, su abuela, desde el abandono hasta la realización personal. Mi abuela Elena me enseñó que la medida real de una vida no es lo que acumulamos
o incluso lo que logramos, concluyó Leonardo. La medida real de una vida es lo que dejamos atrás, que hace que el mundo sea un poco mejor, un poco más amable, un poco más esperanzador para las personas que vienen después de nosotros. Ella comenzó los últimos capítulos de su vida como una víctima de abandono familiar, pero eligió no terminar su historia como una víctima. En cambio, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo el amor, la dignidad y el propósito pueden florecer en cualquier etapa de la vida bajo cualquier circunstancia. Si hay algo que quiero que recuerden de su historia, es esto. Nunca subestimen el poder de una persona mayor que ha decidido que su vida todavía tiene significado. Nunca subestimen lo que puede lograr alguien que ha aprendido a valorarse a sí mismo después de años de ser infravalorado por otros. Después de la conferencia, Leonardo fue abordado por docenas de personas que compartieron sus propias historias similares o las de sus familiares. Se dio cuenta de que la experiencia de Elena no era única, que miles de personas mayores en todo el país estaban lidiando con abandono familiar, pérdida de dignidad y la sensación de que sus mejores días habían pasado. Esta realización llevó a Leonardo a expandir su visión más allá de los centros individuales. Trabajando con otros activistas y organizadores comunitarios, ayudó a establecer la Fundación Elena Rodríguez, una organización nacional dedicada a cambiar las percepciones culturales sobre el envejecimiento y a crear sistemas de apoyo para personas mayores que habían perdido sus redes familiares tradicionales. La fundación trabajaba en múltiples frentes: incidencia política para mejores protecciones legales, para personas mayores, programas educativos, para familias, sobre la importancia del cuidado intergeneracional y la creación de comunidades de apoyo mutuo, donde las personas mayores podían encontrar familia elegida cuando la familia biológica fallaba. Uno de los programas más exitosos de la Fundación era Familias del Corazón, que conectaba a personas mayores que habían perdido el apoyo familiar con familias más jóvenes que querían la sabiduría y compañía de figuras de abuelos adoptivos. El programa había facilitado miles de conexiones significativas en todo el país, creando vínculos intergeneracionales que beneficiaban a todos los involucrados. Mario, ahora en sus 70, había continuado su trabajo voluntario y había mantenido una relación cordial pero distante con Leonardo. Su salud había comenzado a declinar y enfrentaba la ironía de encontrarse en una situación similar a la que había puesto a su madre años antes. Era un hombre mayor que necesitaba apoyo y cuidado. Pero, a diferencia de Elena, Mario no tenía una red de apoyo amorosa esperándolo. Sus relaciones familiares estaban dañadas por sus propias acciones, y aunque Leonardo no lo abandonaría completamente, tampoco existía la calidez y el cuidado que Mario había rechazado cuando se lo ofrecieron. Una tarde, mientras estaba en una cita médica rutinaria, Mario tuvo una conversación con su doctor que lo hizo reflexionar profundamente sobre las decisiones que había tomado en su vida. «Tienes algunas opciones para el futuro», le dijo el doctor. «Tu condición cardíaca está manejable por ahora, pero vas a necesitar más apoyo a medida que pases los años. ¿Tienes familia que pueda ayudarte?» Mario consideró la pregunta. Técnicamente tenía familia, pero no tenía las relaciones que harían que esa familia fuera una fuente real de apoyo. «Es complicado», fue todo lo que pudo decir. Esa noche Mario tomó una decisión que habría sido impensable para él años antes. Llamó al Centro Elena y preguntó sobre sus programas de vivienda para personas mayores. «Me gustaría solicitar admisión», le dijo a la coordinadora de admisiones. «Entiendo que tienen un proceso de evaluación y quiero ser transparente sobre quién soy y mi conexión con el centro». Cuando Leonardo se enteró de la solicitud de su padre, se enfrentó a una decisión difícil. Por un lado, el centro que había construido en honor a su abuela
Estaba dedicado a servir a personas mayores sin apoyo familiar, y Mario ciertamente calificaba. Por otro lado, la presencia de Mario en el centro podría ser emotiva y complicada para Leonardo y para otros que conocían la historia. Después de mucha reflexión y consulta con el consejo directivo del centro, Leonardo decidió que el centro debía mantenerse fiel a sus principios. Si Mario necesitaba los servicios del centro y calificaba según los criterios establecidos, debería ser admitido sin importar la historia personal. Pero hay condiciones, le dijo Leonardo a su padre durante una reunión en las oficinas del centro. Si vienes aquí, vienes como cualquier otro residente. No hay tratamiento especial, no hay expectativas de que esto repare nuestra relación. Vienes porque necesitas los servicios y nosotros te los proporcionaremos, porque eso es lo que hacemos. Mario asintió entendiendo completamente. No estoy buscando perdón o reconciliación, dijo. Estoy buscando un lugar donde pueda vivir con dignidad mientras aprendo a ser una mejor persona en los años que me quedan. La admisión de Mario al centro Elena creó un momento complejo pero poderoso en la evolución del legado de Elena. Aquí estaba el hombre que la había abandonado ahora, recibiendo cuidado y apoyo en la institución que ella había inspirado. Algunos vieron esto como justicia poética, otros lo vieron como un ejemplo del tipo de gracia incondicional que Elena había encarnado. Mario se integró silenciosamente a la vida del centro. Participaba en las actividades, ayudaba con pequeñas tareas cuando podía y lentamente comenzó a formar relaciones genuinas con otros residentes que no sabían nada sobre su historia con Elena. Una de estas relaciones fue con una mujer llamada Clara, quien había llegado al centro después de ser abandonada por su hija después de un diagnóstico de demencia temprana. Clara y Mario se encontraron unidos por sus experiencias de abandono familiar, aunque desde perspectivas diferentes. Es extraño, le confió Clara a Mario una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín del centro. Siempre pensé que ser una buena madre significaba que mis hijos me cuidarían cuando fuera mayor. Pero resulta que la bondad no garantiza gratitud. Mario, que ahora entendía ambos lados de esta ecuación, respondió cuidadosamente. Creo que a veces las personas hacen daño a otros no porque sean inherentemente malas, sino porque están asustadas, o confundidas o influenciadas por las personas equivocadas. Eso no hace que el daño sea menos real, pero tal vez ayuda a entender que no siempre es personal. Durante sus conversaciones, Mario nunca reveló completamente su propia historia, pero sus perspectivas sobre el abandono familiar eran inusualmente matizadas para alguien que había sido abandonado. Clara comenzó a sospechar que había más en la historia de Mario de lo que él compartía. Un día, mientras visitaba el centro, Leonardo encontró a Mario y Clara sentados juntos en el jardín. Mario leyéndole a Clara de un libro de poesía que había pertenecido a Elena. La escena lo golpeó, con una mezcla compleja de emociones: ira residual por lo que su padre había hecho, pero también reconocimiento de que este era exactamente el tipo de cuidado mutuo que su abuela había querido fomentar. Después de que Clara se fue a su habitación para su siesta de la tarde, Leonardo se acercó a su padre. «¿Cómo estás adaptándote aquí?», preguntó. «Bien», respondió Mario simplemente. «Las personas aquí son amables. El personal es competente y cariñoso. Es un buen lugar». ¿Has pensado en por qué la abuela pudo crear algo como esto después de lo que le pasó? Mario consideró la pregunta durante un momento largo. «Creo que ella entendía algo que yo tardé demasiado tiempo en aprender», dijo finalmente. «Entendía que el dolor puede hacer que te vuelvas amargo y cerrado, o puede hacer que te vuelvas más compasivo hacia otros que sufren. Ella eligió la compasión. ¿Y tú qué eliges ahora?» «Estoy tratando de elegir la compasión también»,
Aunque sea tarde, Mario miró hacia la estatua de Elena en el centro del jardín. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo tratar de ser el tipo de persona que ella esperaba que fuera. En los meses siguientes, algo interesante comenzó a suceder. Mario comenzó a participar más activamente en las actividades del centro usando sus habilidades profesionales pasadas para ayudar a otros residentes con problemas financieros básicos y planificación patrimonial. Su trabajo cuidadoso y su genuino deseo de ayudar lo convirtieron en un recurso valioso para la comunidad del centro. Más significativamente, Mario comenzó a compartir su propia historia en las sesiones de cena de historias del centro. No toda la historia de una vez, sino gradualmente permitiendo que otros residentes entendieran cómo había llegado al centro y qué había aprendido sobre el costo del orgullo mal dirigido y las influencias tóxicas. Cometí errores terribles con mi familia, compartió durante una de estas sesiones. Permití que personas que no compartían mis valores reales influenciaran mis decisiones más importantes, y lastimé profundamente a la persona que más me amaba en el mundo. No puedo cambiar eso, continuó, pero puedo usar lo que aprendí para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Puedo ser honesto sobre lo que cuesta cuando elegimos el orgullo sobre el amor, cuando elegimos la comodidad sobre la compasión. Estas sesiones se convirtieron en algunas de las más poderosas en la historia del centro. Tener a alguien que había sido del otro lado de la ecuación del abandono familiar proporcionaba una perspectiva única que ayudaba tanto a las víctimas de abandono como a las familias que estaban luchando con decisiones difíciles sobre el cuidado de ancianos. La historia de la transformación de Mario se convirtió en parte del programa educativo del Centro para Familias, no como una excusa para el comportamiento abusivo, sino como un ejemplo de cómo las personas pueden cambiar y de cómo nunca es demasiado tarde para elegir vivir según mejores valores. Leonardo observaba estas transformaciones con sentimientos complejos. No había perdón completo, pero había un reconocimiento de que su padre estaba finalmente convirtiéndose en la persona que Elena había esperado que fuera. Era demasiado tarde para reparar su relación con Elena, pero no era demasiado tarde para que Mario viviera el resto de su vida de manera que honrara los valores que ella había tratado de enseñarle. En el 30º aniversario del Centro Elena, Leonardo organizó la celebración más grande en la historia del centro. Se habían expandido a 15 ciudades en todo el país, habían servido a más de 10,000 personas mayores y habían facilitado la reconciliación familiar en cientos de casos donde eso era posible y apropiado. Durante la ceremonia, Leonardo leyó en voz alta la carta final que Elena había escrito antes de su muerte. Una carta que había sido sellada con instrucciones de que solo se abriera en el 30º aniversario del centro. Si están leyendo esto, significa que el trabajo que comenzamos juntos ha durado lo suficiente para hacer una diferencia real en el mundo. Eso me llena de alegría, incluso desde donde sea que esté ahora. Quiero que sepan que mi historia no era única. Miles de personas mayores enfrentan abandono, rechazo y la pérdida de dignidad todos los días. Pero también quiero que sepan que cada historia puede cambiarse, que cada final puede reescribirse si elegimos la compasión sobre la crueldad, el perdón sobre la amargura. A las familias que puedan estar luchando con decisiones difíciles sobre el cuidado de ancianos, recuerden que las personas mayores en sus vidas una vez fueron jóvenes llenos de sueños y esperanzas, tal como ustedes ahora. Merecen ser tratados con la misma dignidad y respeto que ustedes esperarían recibir. A las personas mayores que puedan sentirse abandonadas o sin valor, recuerden que su historia no ha terminado. Cada día que despiertan es una oportunidad para escribir un nuevo
Capítulo para encontrar nueva familia, para descubrir nuevo propósito. Tú y a aquellos que, como mi hijo Mario, puedan haber cometido errores que lastimaron a las personas que amaban, recuerden que el arrepentimiento real se demuestra a través de acciones cambiadas, no solo palabras. Nunca es demasiado tarde para elegir vivir mejor. La carta terminaba con las palabras que se habían convertido en el lema no oficial del centro: el verdadero triunfo no viene de la venganza, viene de vivir una vida que sana lo que otros trataron de destruir. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban en el jardín donde la estatua de Elena presidía sobre las celebraciones, Mario se acercó a Leonardo una vez más. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó Leonardo. «Por mantener vivo su legado, por hacer que su sufrimiento significara algo, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para tratar de ser mejor». Leonardo miró a su padre, este hombre, mayor, que había causado tanto dolor, pero que también había encontrado finalmente una forma de contribuir positivamente al mundo. «Ella habría estado orgullosa de lo que has llegado a ser aquí», dijo Leonardo. «No borra lo que pasó, pero ella habría estado orgullosa». Era la declaración más cercana al perdón que Mario recibiría jamás, y era suficiente. Y en algún lugar más allá de las nubes, en ese lugar donde las historias de amor verdadero nunca realmente terminan, Elena sonreía con una paz infinita, porque había aprendido que el verdadero triunfo no viene de la venganza personal o de demostrar que otros estaban equivocados. El verdadero triunfo viene de vivir una vida que sana lo que otros trataron de destruir, de crear luz donde otros trajeron oscuridad, de elegir el amor, incluso después de haber sido lastimado por aquellos que deberían haber amado mejor. Su historia había comenzado con traición y abandono, pero había terminado con transformación y legado. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito, para crear familia donde no existía, para convertir el dolor en poder curativo. Si solo te amaron cuando no tenías nada, había escrito en sus últimas reflexiones, se perdieron la parte más grande de ti, pero tú no tienes que perderte la parte más grande de ti. Siempre puedes elegir crecer, amar, servir y brillar, sin importar quién haya fallado en verte. Y esa es la verdad que Elena Rodríguez dejó como regalo al mundo, que cada persona, sin importar su edad, su pasado o las heridas que haya sufrido, tiene dentro de sí el poder de escribir un final hermoso a su historia. Solo necesita el valor para tomar la pluma y comenzar a escribir.